tu mundo. This meeting is being recorded. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Tenemos en Colombia las 12 del día, 2 minutos, 12 del día, 2 minutos. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos a través de emisora.5, 1490 del AM, emisora de Jorge Barón. También saludamos a los oyentes que nos escuchan a través de la Gozadera Radio. Gózatela en www.lagozaderaradio.com.co y saludamos a los oyentes de Al Día Noticias en www.aldianoticiasconjohndidier.com. Atención a hechos importantes que se destacan a esta hora. Un hombre secuestró a un niño de tan solo 8 años de edad para obligar a su expareja a continuar una relación sentimental. Engañó a la madre del pequeño diciendo que lo llevaría a dar un paseo, pero luego la amenazó buscando que regresara con él y se lo llevó a otra ciudad. Este niño de 8 años fue plagiado por su padrastro, con quien su madre había terminado recientemente una relación sentimental. Tras la denuncia de la mujer, las autoridades lograron rescatar al menor que había sido sacado de Medellín y fue capturado el padrastro. Otra de las noticias importantes para destacar está en la política. Sergio Fajardo cuestionó al presidente de la República, Iván Duque, y dice que anda paseando mientras pasan tantas cosas en Colombia. Afirmó que el actual gobierno de la seguridad no se está entregando a un país con total inseguridad y que la situación de violencia que se vive en la nación debe ser enfrentada de manera urgente. También se destaca dentro de las noticias en el panorama nacional lo que está ocurriendo con el bullying y el suicidio infantil en Colombia, que cobró la vida en el año 2021 de 275 niños, casi pues en promedio un niño por día en Colombia. La cifra es bastante alta, lo que está pasando con este fenómeno en nuestro país. Y a nivel internacional se destaca que se ha presentado una tragedia por el mal tiempo, por el invierno, por las lluvias en Brasil. En Petrópolis dejan al menos 38 personas muertas. Equipos de rescate trabajan en el lugar para socorrer a los afectados por el deslizamiento e impresionantes inundaciones. Los videos de la situación pues es desolador. Las 7 noticias más importantes del momento. Vamos a esta hora aquí en Al Día Noticias con la información que nos presenta John Steven Barrero y las 7 noticias del momento en Colombia y el mundo. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín te presentan las noticias más importantes del momento. Número 1. Indignación por golpiza que recibió niño venezolano en bus escolar en Estados Unidos. Número 2. Vehículo chocó contra un edificio y dejó 5 heridos en Bello, Antioquia. Número 3. Ingrid Betancourt declara contra Piedad Córdoba en el caso de FARC Política. Número 4. Príncipe Andrés llegó a un acuerdo millonario por demanda de abuso sexual. Número 5. Servicio Transmilenio afectado en varias estaciones por manifestaciones de comerciantes. Número 6. 2 mujeres fueron asesinadas en Mercaderes, Cauca. Número 7. Miguel Uribe presenta demanda contra el POT de Claudia López. Recuerda seguirnos para empezar y terminar tu día bien informado. Gracias, Steven. Ahí están las 7 noticias del momento en Colombia y el mundo. También hay noticias en la Secretaría de Movilidad. Atención que si usted tiene un comparendo y no lo ha pagado, es muy posible que le puedan embargar su cuenta bancaria. ¿Cómo es la historia, Mateo Amaya? Muy buenas tardes. Buenas tardes, John Didier. Así es, la Secretaría Distrital de Movilidad ordenó el embargo de 8.230 deudores de multas y a quienes a la fecha no han puesto el día con sus pagos a través del embargo de productos bancarios y financieros, busca recuperar los 11.000 millones de pesos por cuenta de comparandos de tránsito, dijo Paulo Rincón, subsecretario de Gestión Jurídica. La Secretaría Distrital de Movilidad ordenó el embargo de productos bancarios y financieros de más de 8.000 deudores de multas de tránsito que a la fecha no se han puesto al día en sus obligaciones de pago. Dichas obligaciones morosas corresponden a comparendos impuestos entre 2017 y 2019 y cuyo valor asciende a la suma de 11.000 millones de pesos.
Antes de ordenar el embargo, la Secretaría realizó una comunicación a cada uno de estos deudores, invitándolos a realizar el pago, identificando el valor de la multa y la naturaleza de la misma. Sin embargo, ante la renuencia del pago, se ha optado por ordenar esta medida cautelar. Es importante manifestar al ciudadano que dentro de la página de la Secretaría Distrital de Movilidad, www.movilidadbogotá.gov.co, se encuentra un botón para consulta de comparendos, donde con su número de cédula o el número de placa del vehículo pueden realizar el pago del comparendo correspondiente, y una vez realizado el pago, en el término de inmediatez, la Secretaría de Movilidad desembargará la cuenta correspondiente. Finalmente, desde la Secretaría de Movilidad hacemos un llamado al correcto uso del vehículo, al cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, con el fin de evitar la imposición de este tipo de multas. No obstante, la Secretaría Distrital de Movilidad hace el llamado a los ciudadanos a que respeten y cumplan las normas de tránsito para evitar multas futuras. Mateo Amaya, en Al Día Noticias. Pretenden que nos defendamos con cortaúñas mientras los bandidos nos atracan con pistola. Creo en la legítima defensa. Creo en el porte legal de armas. Soy Daniel Orozco, Centro Democrático, número 114, Cámara por Bogotá, y necesito su voto. Mi senador es Eduardo Rodríguez, marquemos 5 por el Senado, 5 razones con resultado, marquemos Centro Democrático. Mi senador es Eduardo Rodríguez, marquemos 5 por el Senado, por su servicio todos votamos y por Colombia 5 marcamos. Centro Democrático, número 5, Eduardo Rodríguez, mi senador. Publicidad política pagada. Al Día Noticias, la entrevista. La entrevista la hacemos a las 12 del día y 8 minutos. A propósito del Centro Democrático, Miguel Uribe, quien es cabeza de lista para el Senado, anunció que demandará el plan de ordenamiento territorial, el POT de Claudia López, y pide suspenderlo, lo considera que es ilegal e ilegítimo. Daniel Orozco, quien también es del Centro Democrático, aspira con el 114 a la Cámara de Representantes. Muy buenas tardes. Daniel, Daniel tiene bloqueado su micrófono. Bueno, ya vamos con Daniel Orozco entonces. Qué pena, ya estoy aquí, John Didier. Bueno, señor, y también estamos con John Harold Suárez del Centro Democrático. Daniel, ¿qué piensa del plan de ordenamiento territorial de Claudia López, que lo acaba de mandar su compañero de bancada de partido, pero que aspira al Senado, Miguel Uribe? Bueno, es un plan de ordenamiento territorial que adolece de legalidad, como ya precisamente lo dijo Miguel, y es un plan producto de la imposición y del el estilo dictatorial de la nefasta administración de Claudia López. Correcto. Saludamos también al senador de la República por el Centro Democrático, John Harold Suárez. Senador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John Didier. Un saludo muy especial por acá en el norte del valle, hombre, recorriendo nuestra geografía departamental, nacional, escuchando a las comunidades y también comentando y diciendo lo que queremos hacer por nuestro país. Senador, dice Sergio Fajardo, candidato presidencial, que el presidente Iván Duque, en vez de estar paseando por Europa, debería estar en Colombia atendiendo tantas cosas que se están presentando en materia de violencia. ¿Usted qué piensa de ese pronunciamiento? No, pues eso es un pronunciamiento politiquero, eso es un término y una forma oportunista de tratar de macartizar, estigmatizar un presidente que es el que le ha dado mejor nombre en la esfera internacional. O sea, tengo que reconocer, Iván Duque es un hombre que hace muy buenas relaciones. Un país depende muchísimo de las relaciones internacionales. Eso no es una mentira. Gobernar no es solamente sentarse en palacio a tomar tinto con los amigos y estar solamente visitando regiones o grupos políticos acomodados. No, me parece que un gobernante, entre otras, tiene que tener muy buenas relaciones internacionales, mostrar lo que se está haciendo, generar confianza para que lleguen inversionistas, dar a conocer
los avances del país. Un país no es una isla, un país que tiene que tener interacción, y esa interacción trae dividendos, el turismo, las empresas, los industriales, el deporte, la educación, la salud, la parte científica. Hay una transversalidad internacional. Desconocer eso, pues la verdad deja mucho que pensar de un candidato que quiere ser presidente y que desconoce lo que está haciendo Iván Duque, que es representar, que es hacer contactos y hacer gestión internacional. Senador, también estamos con Daniel Orozco, quien aspira a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático en Bogotá. Él tiene número 114 y tiene una propuesta muy interesante en materia de educación. Daniel Orozco, ¿cuál es su propuesta en materia de educación para los bogotanos, para que respalden su aspiración a la Cámara de Representantes? Bueno, John Didier, yo lo que estoy diciendo es que es muy importante lo que está haciendo el gobierno nacional hoy en materia de educación, trabajando por sacar adelante un bachillerato técnico, adicionalmente luchando por que podamos lograr el 100% de una jornada única para que precisamente los jóvenes y niños puedan dedicar parte del tiempo al deporte, actividades culturales, que los formen en valores. Es muy importante una formación integral. Necesitamos recuperar los valores en nuestros niños, en nuestros jóvenes, para alejarlos del crimen, de la violencia y de la drogadicción. Tenemos que volver también a las clases de cívica, de ética, de urbanidad, que se han perdido en los colegios. No solamente deben salir nuestros muchachos con una formación técnica, sino formación humanística para alejarlos de la violencia y la drogadicción. Un muchacho que está dedicado al deporte, que está dedicado al arte, no tendrá tiempo ni ganas para ingresar en la violencia y en el vandalismo. John Harold Suárez es docente por vocación, es su esencia. John Harold Suárez, ¿qué le está proponiendo a los colombianos para que le apoyen con el número 42 al Senado en las elecciones del 13 de marzo? Mire, nosotros, John Díaz, tenemos que dar para que en el que vamos a discutir ahora, en el mes de agosto, Bueno, parece que anda en carretera John Harold Suárez. Está en carretera, ¿no? John Harold Suárez en el norte del valle. Se nos ha perdido la comunicación en este momento. Bueno, se nos ha caído la comunicación. Ya vamos a restablecer la comunicación con John Harold Suárez, senador del Centro Democrático, 42, vallecaucano, docente. Daniel Orozco, hablando de sus propuestas, ¿qué ciudad del mundo realmente ha logrado resolver esta situación de la movilidad, del tráfico con autopistas de segundo piso, como usted lo viene proponiendo para Bogotá? Bueno, John Didier, mire, yo lo que estoy diciendo es que no le tengamos miedo al desarrollo vial en nuestra ciudad, no le tengamos miedo al desarrollo de infraestructura. Mi propuesta de campaña es Bogotá sin miedo, en materia de seguridad, en materia vial y en materia de oportunidades para la gente. Y existen muchos países y ciudades en las que ya las autopistas de segundo piso están establecidas. Estados Unidos de México, lo más cerca, y en el oriente, en Asia, hay muchas ciudades en donde existe este tipo de autopistas. Yo estoy diciendo que esto no es un sueño, que esto no es algo irrealizable, porque lo podemos hacer. Lo que necesitamos es voluntad política para hacerlo. Y voy a empezar a dar el debate en el Congreso de la República, porque yo no soy el ejecutor, son los alcaldes y los presidentes de la República los ejecutores, para convencer al próximo presidente y al próximo alcalde, porque con la ineptitud administrativa de la actual administración o de la actual alcaldesa, pues es imposible comprometerse a obras de este talante que tienen que ver con el desarrollo. Nosotros tenemos que poner obras de infraestructura de gran magnitud, pensar en grande para desembotellar a nuestra ciudad, y las autopistas, arterias de segundo piso tienen que ser una realidad. Es la única solución, acompañada de anillos viales y de deprimidos. Si continuamos con las restricciones a la movilidad que nos ha puesto la alcaldesa, producto de su estilo dictatorial, como ya lo decía antes, vamos a terminar en 5 o 10 años
guardando el vehículo sin consultar las necesidades de miles de bogotanos que necesitan su carro no para ir de paseo, sino que es su medio de subsistencia, trabajan con el vehículo, y esta señora de un plumazo con sus medidas coercitivas está acabando con el sustento de miles de colombianos. Entonces la solución es la infraestructura vial. No le tengamos miedo a las arterias y autopistas de segundo piso. Se pueden hacer con alianzas público-privadas, además, que no tendrán costo para el erario ni para los bogotanos. Daniel Orozco, 114 Cámara de Representantes por Bogotá en la lista del Centro Democrático. Muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. Gracias a usted, John Didier, muy complacido de haber estado nuevamente en Al Día Noticias. No se olviden de mí, de marcar 114 Cámara por Bogotá, Centro Democrático. Vamos a hacer gestión por Bogotá, vamos a representar a Bogotá para devolverle la seguridad y para que le demos una transformación como se merece la capital de la República. Bueno, señor, gracias. Es Daniel Orozco. Recuperamos la comunicación con John Harold Suárez. Está en carretera, ¿no? El senador John Harold Suárez en el Valle del Cauca, ¿anda por Cartago? Sí, señor. Voy por acá llegando a la Villa de Robledo. Sí, señor. En Cartago. ¿Hace calorcito en el valle o qué temperatura está haciendo? Está a una temperatura muy agradable, o sea, sí, hay un calorcito, pero no tan fuerte como el que suele hacer aquí en este valle, pero está bien, está agradable el clima. Senador, ¿fue usted el que se inventó cuando era docente o cuando era alcalde de Bucaramanga esto de la jornada única, que pues parece todavía le hace mucha falta a la estructura educativa colombiana? Nos estaba usted contando sobre su propuesta para la educación, proyectos que estaría impulsando para regresar al Senado? Mire, John Didier, lo primero es que tenemos que llegar a discutir el plan de desarrollo del próximo presidente. Ahí tiene que quedar insertado, tiene que quedar claro que la jornada única tiene que tener mínimo 2 horas más que deben tener los jóvenes en los colegios de jornada única. Y esas 2 horas deben de ir acompañadas con procesos de tecnología, de cultura, de deporte o agropecuaria, si son colegios agropecuarios. Nosotros debemos de trascender allí, debemos de ir, cuando fui alcalde en Buga, que fui 2 veces, allí fue donde nació la jornada única. Te estoy hablando desde que yo comencé toda esa investigación hace más de 20 años. Y hoy es una necesidad de que podamos trascender. Necesitamos los jardines infantiles, los CDI, mucho cuidado, mire, John Didier. En Colombia hay un déficit muy grande de los CDI, de los Centros de Desarrollo Infantil. Deben de existir muchos jardines infantiles, porque la mayoría de nuestros niños de los sectores populares pasan la etapa más importante de sus vidas, que es entre 1 y 5 años, pasan o con la abuelita, o la abuelita está viendo novelas, y entonces el niño aprende a las novelas, o está en los equipos de Nintendo o de cosas de estas tecnológicas, o están en internet, cosas que no le están aprovechando a ese niño. Ese niño necesita es que le desarrollen todo su conocimiento, que los procesos psicosociales, psicoafectivos, psicomotrices se puedan generar. Yo estoy encaminado que el próximo plan de desarrollo, las fuentes de financiación del plan de desarrollo tengan que tener jornada única transversal con deporte, transversal con cultura, transversal con tecnología y transversal con el tema agropecuario para los niños. Y los jardines infantiles, los CDI, los Centros de Desarrollo Infantil, que estén en un déficit muy grande en Colombia. Sí. Senador John Harold Suárez, número 42, lista del Centro Democrático. Muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias y presentarnos sus propuestas para los colombianos. Un abrazo muy especial, Al Día Noticias. Es John Harold Suárez, senador de la República. 12 del día, 20 minutos. Creo en la legítima defensa, creo en el porte legal de armas. La delincuencia debe respetar al ciudadano y temerle a la fuerza pública. Soy Daniel Orozco, Centro Democrático, número 114, Cámara por Bogotá, y necesito su voto. El número uno es un líder liberal que te quiere de verdad. El número 1 pidió
García es un líder liberal que genera confianza. Marca L1, Senado, el número uno, el número uno. Juntos hacemos equipo, Lidio García. Unidos somos la fuerza, unidos en promesa. Ven, súmate y vota. Alguien me llega con la fuerza ciudadana. Vota por el cambio, Colombia es la que gana. Alguien me llega con la fuerza ciudadana. La lista del cambio es la de color naranja. Al Senado vota Fuerza Ciudadana, marcando el logo naranja en el tarjetón. Publicidad, política pagada. Mis senadores, Edward Rodríguez, marquemos 5 por el Senado, 5 razones con resultado, Partido Centro Democrático. Mis senadores, Edward Rodríguez, marquemos 5 por el Senado, por su servicio todos votamos y por Colombia 5 marcamos. Centro Democrático, número 5, Edward Rodríguez, mi senador. Publicidad política. Al Día Noticias con JohnDidier.com. Las 12 del día, 22 minutos, tenemos información del COVID en Colombia. Margaret Ocalvo, muy buenas tardes. John Didier, buenas tardes. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Siguen descendiendo los casos registrados en Colombia, tanto en fallecimientos, porque en las últimas 24 horas fueron 138, como en casos nuevos, 3.731. Total casos confirmados en el país, 6.026.988 desde que empezó la pandemia. Activos, John Didier, 23.956. Y Antioquia, que es donde las UCI registran el mayor número de pacientes, está al 86.64%. Hola, te habla Armando Gutiérrez González, concejal de Bogotá por el Partido Liberal. Hoy quiero hacerte una invitación para que este 13 de marzo marques en el tarjetón del Senado el 1. Lidio García, líder liberal con el que trabajaremos juntos de la mano desde el Congreso de la República para seguir construyendo una ciudad con más oportunidades para todos, porque juntos es mejor. Recuerda, L1, Liberal 1 al Senado de la República. Las 12 del día, 24 minutos, hay noticia de la Procuraduría General de la Nación que denuncia que 237 alcaldes están incumpliendo el decreto que regula la propaganda electoral. ¿De qué se trata, Ramón Alberto Soto? Muy buenas tardes. Así es, mi estimado John Didier, Margaret y los compañeros de la mesa de trabajo, lo que está diciendo la procuradora Margarita Cabello Blanco es que se debe restablecer los espacios públicos, es decir, mucha de esa publicidad electoral, propaganda electoral, está en los espacios públicos que son del Estado colombiano y los alcaldes están haciendo, como dice uno, los de la oreja sorda, y son 237, Antioquia con 39 municipios, Santander con 29 y Cundinamarca, aquí al lado, con 26 municipios que están incumpliendo esta norma. Entre los municipios del departamento de Cundinamarca que están incumpliendo la norma están los de aquí cerquita, fíjese, La Calera, Madrid, El Rosal, entre otros de los que no le has dado al alcalde pues la iniciativa para restablecer los espacios públicos, por ejemplo, Sasaima, Sopó, Suatá, Ulino, Caima, Nimaima, Madrid, La Palma, La Calera, Junín, Gachancipá, Fúqueme, El Rosal, Funza, Cogua, Choachí, y Buitama, lo mismo que Anolaima, Chimá y Cachipay en el departamento de Cundinamarca. Entonces, ante esto, la Procuraduría ha dicho que lanza esta alerta y que en los próximos días va a hacer una nueva revisión de quienes acataron la norma. Inclusive la misma ciudad de Barranquilla está incumpliendo la norma que obliga a los alcaldes a reglamentar la publicidad política y a restablecer los espacios públicos que son del Estado colombiano y que están siendo utilizados de manera irregular por parte de los políticos aspirantes al Congreso de la República. Sí, señor, y a propósito de las elecciones, pues la organización electoral es propietaria del software de escrutinio para las elecciones del 2022.
Alexander Vega Rocha, el registrador nacional del Estado Civil, pues entregó información respecto de cómo será el conteo, esto a raíz de los rumores de hackeo que incluso habló el mismo presidente de la República, Iván Duque. Tuvimos la visita de la misión de acompañamiento ya oficial de la Unión Europea que nos estará siguiendo el proceso electoral para Congreso y Presidente, dentro de lo cual pudimos presentar el plan de garantías, incluyendo la auditoría al software, donde van a tener acompañamiento técnico a la información del escrutinio, pero además de eso también vienen a hacer misión de observación electoral para hablar con los candidatos, medios de comunicación, van a hacer también seguimiento de redes sociales, firmas encuestadoras y va a ser una misión electoral completa de acompañamiento durante todas las etapas electorales. Es una primera visita, una toma de contacto con los organismos electorales para crear un marco de trabajo que vamos a desarrollar. Es importante que se hable, que se muestren las cosas. Somos garantes de la democracia, el cual lo hemos diseñado no solo para que se le permita acceso de la información a todas las fuerzas políticas, sino también a las misiones de observación electoral. Vale la pena también hacer énfasis que la Unión Europea es una de las 6 misiones que ya están acreditadas para acompañar el proceso electoral. El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha. Además, la misión de observación electoral dice que no tiene indicios, no tiene evidencia que vaya a haber hackeo en las elecciones o vaya a haber alteración de los resultados. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias con los servicios técnicos de Edwin Reyes. Yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. .5, el show de la radio.